Muy pero muy buenos días, paz y gracia sea para todos. Estoy observando todas las conexiones y cómo todos se están conectando a través de aquí de YouTube y toda la red. Así que paz y gracia sea para toda la familia de Cielos Abiertos. Realmente es hermoso poder nuevamente compartir y tener este tiempo de la palabra del Señor juntos. Y ver cada uno de ustedes cómo con ansias, con deseo, están esperando la reunión y conectarnos como familia, como hijos de Dios y compartir este tiempo tan agradable. Así que realmente produce un deleite y a la vez un placer el poder saber de que todos los hijos están allí en las casas compartiendo y esperando para recibir este pan en las casas. Así es que deseamos que este pan que está siendo partido y que está siendo soltado sea edificante y enriquecedor para cada uno de ustedes allí en las familias, en sus hogares, y puedan recibir esta palabra. Quiero introducirme a lo que voy a hablar en este día. Realmente he vivido más años en el reino de Dios que fuera del reino de Dios. Y realmente es tan hermoso el poder caminar y ser guardado, cuidado y protegido por la mano de Dios. Esto ha sido muy edificante para mi vida y placentero de saber y ver la mano del Señor. Realmente pensaba en estos días que no conozco o no veo otra manera de vivir, de ser dirigido y guiado por el Dios de los cielos. Hay veces pienso y medito en aquellos y pienso y digo, ¿cómo viven sin el Señor, sin Dios? Sin tener a Dios en su vida. ¿Cómo es vivir una vida? Yo creo que no podría, y no estoy haciendo una preponderancia de mi persona o mi manera de conducirme, no estoy queriendo resaltar, sino lo que quiero mostrar es que realmente hay veces no puedo entender cómo haya alguien que viva o camine sin buscar la dirección de Dios, sin saber que Dios está con él. Y realmente es hermoso, es poderoso el poder descansar y confiar y ser guiado por el Dios de los cielos. Lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy vamos a compartir a través de la palabra del Señor, quiero, mientras estaba meditando en esta palabra puede ser mal interpretada, mal entendida, y alguno la puede estar utilizando para una justificación hacia ciertos patrones de conducta. Esto no evalúa ni prepondera el fracaso, los errores y justifica. No, es realmente el cómo, al ser gobernado y dirigido por Dios y vivir una vida que nos va llevando y guiando hacia las cosas que Dios tiene para nuestra vida, cómo pasamos proceso y somos establecido en ciertos momentos como hijo de Dios, porque Dios lo que quiere ir estableciendo ese estándar y ese hijo maduro, esa fe sólida que realmente llegue a una posición de una plenitud de confianza total en el Dios de los cielos. Quiero leerles dos relatos bíblicos, uno del Antiguo Pacto y traerlos hacia el Nuevo Pacto para establecer cómo Dios a veces utiliza el desconfigurarnos, el quitarnos nuestras armas, nuestros sistemas, nuestras maneras, el despojarnos de ciertas cosas para que nosotros desarrollemos una total y completa confianza en la providencia, en la protección. Realmente necesita
que abandonemos completamente el sistema del sudor de la frente, de con nuestro propio esfuerzo y nuestra propia manera de ser, lograr y obtener las cosas, sino que quiere llevarnos a una total dependencia y en una fe realmente de morir a la vieja vida y de caminar y vivir y funcionar en el sistema del reino de Dios. Por eso yo quiero ser bien claro y preciso, porque este es un tema muy delicado, que de pronto personas que han sido rebeldes, personas que no han obedecido a Dios, personas que se han manejado por patrones individuales, independientes, anárquicas, sin buscar el plan, los propósitos, la dirección divina, justifican los fracasos, los errores. Este no es un mensaje para justificar los fracasos. Este no es un mensaje para avalar y traer apoyo a personas que han vivido una vida frustrada, fuera de los principios de Dios y marginal, y luego dicen, bueno, yo he sufrido y he padecido. Cuidado, porque hay muchos padecimientos y sufrimiento por decisiones equivocadas, decisiones egoístas, decisiones hacia lo que yo quiero, me parece, me gusta, hago lo que a mí me da la buena gana y después digo que Dios no me estuvo apoyando. Cuidado, porque no es este el mensaje. Este es el mensaje para un hijo que cree, confía en Dios y pasa ciertos procesos. No es que Dios nos va a llevar a fracaso, no. Suceden momentos donde Dios comienza a despojarte de ciertas cosas, pero para llevarte, como dice la palabra del Señor, de poder en poder. Y de esa dimensión de una total dependencia a la providencia divina. Quiero leerles en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 19, leerles allí la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 del libro de Reyes. Ahí Dios comienza a hacer un traspaso de una tarea profética para la nación que tenía el profeta Elías, y Dios le dice, yo he preparado a Eliseo para esto. El versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo. Mire el cuadro. El profeta camina por delante de donde Eliseo está arando y le echa el manto. Y entonces Eliseo vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Y luego en pregunta dice, ¿qué te he hecho yo? Como diciendo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué es esto? Pero en realidad había una aprobación, porque le dijo, andá y haz eso que me dijiste. Pero a la vez, yo no hice nada, solamente tiré el manto, como diciendo, estás entendiendo lo que está tomando lugar en este proceso. El versículo 21 dice, y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Esta palabra, le servía, ese servicio, esa decisión que tomó Eliseo de ir y servir a Elías, es como alguien que derrama aguas por el otro y que derrama esas aguas en el servicio de Eliseo hacia Elías. Ahora, ¿por qué leo este relato? Porque vemos de que él estaba en una tarea hogareña
estaba sirviendo a la casa de su padre, arando, teniendo un campo y teniendo el principio de siembra y cosecha, en el cual él estaba trabajando la tierra. Estaba operando en un sistema que podríamos llamarlo lo natural. Pero cuando Dios nos llama y nos pide, y la Biblia dice que debemos arrepentirnos y entrar en el reino de los cielos, es que usted tiene que comenzar a aprender cómo opera, cómo funciona y cómo son los principios dentro del reino de Dios. Por eso yo tuve que... yo creo que el Espíritu Santo me advirtió de que esta predicación no sea un aval para aquellos que de pronto se han conducido de mala manera y de pronto dice, bueno, fue la voluntad de Dios y Dios así lo quiso. No, fueron sus decisiones, fueron sus propios caminos y recibieron sus propias consecuencias. Entonces fue la cosecha de lo que ellos hicieron. Es diferente cuando usted se determina a caminar y a funcionar en los principios de Dios. Como dije antes, el Señor busca y veces despojarte de aquellas cosas que son o tu base o tu sustento o donde uno se ha apoyado humanamente, para que tengas una total dependencia y confianza en el Dios de los cielos. Queremos volver a lo que estuvimos hablando con respecto a lo que es la fe. Recuerda que venimos hablando de fe, de que Dios existe y que ese Dios a que usted y yo buscamos y queremos es tu Padre. Entonces, todo aquel que se acerca, crea que le hay, que Dios existe y que ese Dios todopoderoso es tu papá. Y lo que Dios quiere llevarnos a esa dependencia y a ese reposo de confianza en el soberano y bendito y precioso Dios de los cielos. Vayamos ahora al libro de Lucas, donde el Señor envía a los 70 y envía discípulos a ir y predicar por diferentes áreas y regiones y predicando la palabra. En el libro de Lucas, vamos a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 10. En el versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El versículo 3 dice, id, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobo. El Señor le dice y les advierte, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad en donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios
se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos dos relatos? Vemos que la actitud espontánea de Eliseo cuando Elías le suelta el manto fue sacrificar los bueyes, y con la leña con la cual él araba, que era su arado, cose la carne de esos bueyes que fueron sacrificados, pero era las herramientas o eran las armas que él tenía para la productividad. Pero al conectarse con el hombre de Dios, que era el profeta Elías, que le extiende el manto, él sacrifica y quema todo aquello que era su manera o su sistema o su forma en la cual él producía la autoprovisión. Y el auto se autoabastecía y provenía la providencia para su casa y para la propia manutención de Eliseo. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor Jesucristo toma a 70. También podemos tomar el relato de cuando envía a los 12. En cada ciudad y en cada lugar los envía de dos en dos. Y les habla de que vayan a cada ciudad, de cómo debían operar y cómo debían trabajar en toda esa tarea. Pero les dice, no lleven comida, no se autoabastezcan, yo les voy a proveer. Y es interesante el relato donde el Señor dice que van a ir a esos lugares, yo os envío, y no se provean de alimento y comida. Los envío como cordero en medio de lobos rapaces. Están en un ámbito y en un ambiente casi como de vulnerabilidad. Y es un poco esto lo que queremos decir. El Señor los envía y le dice, están vulnerables. Van a estar vulnerables, no van a tener el sustento, no van a tener el alimento, no van a tener ese recurso de decir, tengo aquí en la bolsa, tengo algo guardado. No. Lo que Dios estaba mostrando, cómo opera el reino y la providencia divina. Esto no habla de ser negligente, hacer cualquier cosa, total, Dios nos va a ayudar. Por eso yo dije, cuidado. Este no es un mensaje para justificar malas acciones, errores, comportamientos indisciplinados. No, estamos diciendo, cuando Dios te envía y cómo Dios envía y cómo Dios quiere manifestar la providencia, de quitarnos y de movernos de áreas donde nosotros podríamos decir, hoy se habla la zona de comodidad, aquellas cosas donde nos sentimos seguros, confiados, y Dios quiere que tengamos una total dependencia y confianza en Él. La palabra para este día es que queremos ir desarrollando y trabajando sobre esa fe, pero no una fe que sirve a los deseos. Señor, quiero esto, quiero lo otro. No, una fe que va fortaleciendo y desarrollando el hijo maduro, el hombre maduro dentro suyo, de que sabe, de que busca a Dios, cree que le hay, pero ese Dios es tu Padre Celestial. Es generar y establecer esa seguridad. Vayan y prediquen a las ciudades. Cuando dicen, si no los reciben, sacudan el polvo de sus pies y esto les será de testigos contra vosotros. No es que tirarle el polvo es un perjuicio, no, le está diciendo que en lugar de haber recibido al enviado, en lugar de haber recibido la palabra, en lugar de haber recibido el mensaje, en lugar de haber recibido la bendición, esa bendición se quita aún lo que se le pegó al cuerpo y lo suelta sobre ellos, y eso será de testimonio de que no supieron aceptar o recibir a un hombre enviado, a un hombre de Dios para su vida. Y no recibieron la palabra de ese hombre. ¿Cuál era el mensaje que el Señor los envía? El reino se ha acercado. El reino viene a vosotros. Arrepentíos y convertíos. Esta palabra la hemos hablado y la hemos establecido en otras reuniones. La palabra arrepentimiento nos habla completamente de un cambio de mente.
Por eso continuamente yo digo, mire, estábamos acostumbrados, nuestra manera de trabajar, de funcionar, nuestra manera de hacer las cosas era así. Cambiemos la manera de cómo actuamos y hacemos las cosas nosotros y empecemos a funcionar en los órdenes correctos. Meta tiene que ver con después y neo con pensar. El arrepentimiento es una decisión. Yo decido arrepentirme y esto resulta en un cambio de mente. En un cambio de la meta, del enfoque. Esto nos lleva a un cambio de propósito. Entonces, cuando usted recibe al Señor, recibe el reino de Dios, recibe a Dios como Padre, y ese Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces lo que Dios dice, bueno, toda tu mente fue configurada, operó, actuó, funcionó. Toda tu manera de pensar era con respecto al medio ambiente, a lo que tenés en tu alrededor. Pero ahora tu manera de pensar tiene que ser una manera de reino. Saber que ese Padre, que ese Rey es tu Padre celestial. Y que ese Padre está y vive dentro tuyo y tiene en cuenta todas las cosas. No es que yo hago cualquier cosa y después digo, Dios ayúdame, y busco el recurso. No. Por eso establecimos el principio. Estos discípulos fueron enviados, Dios le dice, no se manejen de la manera de aprovisionamiento, de autosustento, yo los voy a guardar en este viaje. Y este será un viaje peligroso. Los pongo como ovejas en medio de lobos. Pero yo estoy con vosotros. El Señor nos está cuidando. Entonces, eso es lo que estamos vislumbrando en este momento y lo que estamos viendo como hijo de Dios. Veo todo aquí, las conexiones que estamos teniendo y los saludos que nos mandan mucho. Así es que nos deleitamos ahí, Juancito Arévalo, también un beso grande. Y nos hemos estado conectando en la semana y ver toda la familia de Cielos Abiertos. Ver a todos los hijos. Reciba esta palabra. Empiece a desarrollar y a permitir esa confianza y esa seguridad en que a quien usted está orando es su Padre. A quien usted le está pidiendo existe, pero aparte de existir, es tu Padre Celestial, es tu Rey, es tu Señor, es tu Dios, es el Dios Todopoderoso. Y ese Dios, de pronto, te introduce en proceso donde las cosas que te eran tu confianza, tu seguridad, tu manera de sustento de vida, parece que te las cambia o te las quita o las saca de tu vida. Y de pronto es natural que nos produce algo que nos desesperemos o nos pongamos ansiosos porque estamos acostumbrados a la práctica de hacer las cosas y que esas cosas nos produzcan un resultado, pero de pronto Dios dice, vamos a entrar en otra función y en otra manera de operar, que es la gracia. Y que verás a la gracia a través de tu vida, mi gracia en ti, y será la gracia operando en tu vida. Ya no es el sistema sudor de la frente, ya no es el esfuerzo humano. Ayer escuchaba a mi hijo hablando con el hijo del pastor Mora y cómo él citaba las 2 economías que Saint Soleil mostraba a través de cuando los discípulos están en la barca y remando contra la corriente y remando en esa barca y Jesús viene caminando sobre las aguas. Los discípulos salieron un tiempo mucho antes que el Señor. El Señor fue a la montaña a orar y los discípulos estaban en la barca remando contra el viento y contra la tormenta. 2 economías. Jesús salió posteriormente y camina sobre las aguas. Esta economía es para caminar por encima de la tormenta. Esta crisis de coronavirus
está sacudiendo muchas cosas. En el día de ayer yo tuve mi conexión con la familia global, con pastores y con nuestro padre espiritual Sam Solein, y hombres de Kenia hablaban de Sudáfrica, de la ciudad de Nairobi allí en Kenia, de Estados Unidos, de Bulgaria, de Ucrania y había ciudades realmente donde daban el reporte y el informe del caos, de los problemas sanitarios, los problemas de alimentación, de realmente necesidades tremendas. Y yo me gozo en ver, y cuando me tocó compartir, decir la gravedad de la que está pasando en nuestro país y la gravedad económica, pero cómo la mano de Dios tiene a una casa bajo un manto tan poderoso. Hermano, no estamos hablando del hombre, estamos hablando de la cobertura y de esta palabra que nos habla acerca del reino. No son hechos casuales que Jesús le dice, no lleven dos túnicas, no lleven 2 bolsos y alforjas y en la que guarden alimento. Vayan y vean y busquen casas de paz. Y en esa casa de paz, la paz que está en ustedes, cuando encuentren esa casa de paz, diga, la paz sea sobre vosotros. Y esa paz que está en ustedes va a reposar sobre esa casa. Pero si no los reciban, quiten el polvo que tengan, aún que se haya pegado sobre ustedes. Pero ahí queda la evidencia que vinieron hombres de paz y no recibieron. Pero ¿cuál era el mensaje? Y si nosotros tomamos este relato, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, predica, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino vino para ser establecido. Y esto tiene correlación con aquello que comenzamos a hablar acerca de cuando comenzamos a hablar a través de este confinamiento que estamos en la casa, de cuando Daniel tiene las visiones y Nabucodonosor tiene sueños, y Daniel, por revelación del Padre, que Dios le da la gracia de interpretar esos sueños, empieza a hablar acerca de los reinos y comienza a hablar del reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, el reino romano, pero luego un reino que sería eterno. Y usted y yo somos hijos de ese reino, somos parte del reino de Dios. Así que si has sido despojado y hay cosas que han sido quitadas de tu vida, este es el proceso para que la dependencia y que la confianza en saber que tienes un Dios, y ese Dios existe, pero existe como tu Padre y mi Padre Celestial. Y ese Padre Celestial es el que provee para tu vida. Entonces, en el libro de Hebreos dice que todo aquel que busca a Dios, que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él te va a recompensar. ¿Con qué te recompensa? Con su propia presencia sobre tu vida. Dios quiere llevarte a una posición de reposo y descanso. No es una inacción, no es una inactividad, no es no hacer nada, es realmente confiar y reposar en el Dios que tenemos. Esta palabra ha venido desde el primer momento, y todo, si usted escucha y ve cada uno de los videos que están en YouTube o en otras plataformas, hemos enfatizado y hemos establecido la figura del Padre Eterno trabajando y cuidando y proveyendo y protegiendo a sus hijos. Este proceso te quiere llevar a esa posición de reposo y de cambio. ¿Por qué hay veces se producen esos desmantelamientos? Y hay veces en esas situaciones que somos desmantelados de algunas cosas que nosotros estábamos confiados y que estábamos esperanzados, y de pronto un incrédulo parece que su manera de actuar o funcionar nos supera y recibimos crítica y somos objeto de burla. Dios quiere llevarte al proceso donde mantengas la confianza.
Muchas veces, en medio de la situación crítica, lo que se produce es la emoción humana de sentir, no veo que Dios me escuche, no veo que Dios me responda, no veo que Dios esté ahora en esta situación conmigo. Es ahí donde estamos hablando, estamos metiendo justo el punto en un lugar clave. Es ahí donde usted tiene que creer de que invocas a Dios, buscas a Dios y Dios te va a recompensar con su presencia en medio de la gravedad de la situación presente que estás viviendo. De que Dios no solamente va a responder produciendo la victoria, sino que Dios va a responder con su propia presencia en medio de la circunstancia y el proceso que estás viviendo. Ese proceso tomará lugar en tu vida. ¿A qué quiere llevar todo ese proceso? A una total confianza, reposo en cómo Dios actúa, te sostiene y te provee tu vida. Este proceso requiere llegar a una posición de no resistencia a Dios. Ese es el punto clave. De no resistencia a Dios, de confiar y reposar en Él. De llegar a una condición donde usted ya no está confiando, mirando, observando, sino que usted tiene una total dependencia y confianza en el Dios de los cielos. Es una posición poderosa. Hay veces cuando yo pienso en esa posición, produce los temores humanos. De pronto de que uno está acostumbrado, permítame la reiteración, al acostumbramiento de las cosas que tenemos o las cuales confiamos y estamos seguros en nuestra manera. A esa me gusta lo seguro, me gusta saber a dónde voy, me gusta hacer esto y que esto me produce tanto. No es a través de una siembra y cosecha humana y un sudor de la frente. Es reposar y confiar y descansar en ese Dios que Dios te está llevando en este viaje. Este viaje se caracteriza por sucesos que van tomando lugar en tu vida y esos sucesos se pueden repetir. Y no es que de pronto uno dice, pero al final yo soy fiel en las ofrendas, soy fiel en los diezmos, le soy fiel a Dios y parece que en lugar de crecer, en lugar de avanzar, estoy retrocediendo. No lo mires con los ojos humanos, no lo mires con una vista terrenal física. Mantente confiado, seguro en que ese Dios está contigo y está contigo en estos procesos. En el capítulo 10 que leíamos en el libro de Proverbios, el Señor dice, la mies o la tarea o lo que tenemos por delante, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros os pocos. Si usted es un enviado, si usted confía en el Señor, si usted es un hijo de Dios, crea y deposite la confianza en ese Padre. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Queda el testimonio de que tuviste la oportunidad de vivir en el reino eterno del Dios de los cielos. Un reino que es eterno, que jamás será vencido ni vendrá a ser gobernado o dominado por este reino. El reino justo, glorioso, santo y poderoso de los hijos de Dios. Donde en ese reino todos sus habitantes somos hijos directos del Rey, quien es nuestro Padre y quien recompensa a los que les buscan. Y que cuando entras en el proceso, de pronto
Las personas te preguntarán, ¿y cómo hiciste con esto? ¿Y cómo hiciste con lo otro? ¿Y cómo lograste tal cosa? ¿Y cómo pudiste en tiempo de coronavirus, de pandemia, pudiste salir adelante o pudiste cuidarte? Porque nosotros estamos bajo otro reino. Estamos bajo otro sistema. Funcionamos bajo los principios de Dios. No fuimos de los que hemos desechado y no hemos recibido. Somos de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y que Dios ha entrado a nuestra vida. Y que creemos que hay Dios y que ese Dios es mi Padre y es tu Padre. Y ese Padre nos recompensa con su presencia en los momentos más tremendos, más difíciles, que nos está llevando a la posición de un reposo pleno y total, de que ese Dios va a suplir, va a cumplir con todo lo que ha prometido, que nunca te dejará, que nunca te abandonará. Yo quería en este día leer finalmente el Salmo 27. Quería que este tal vez haya sido la lectura que mi esposa tenga como apertura de las Escrituras, pero vamos a cerrarlo al final como una palabra para el final. Entonces, el problema que muchas veces tenemos es que en medio de la situación crítica, en medio de la tormenta, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios no se va a presentar y que Dios no tuvo en cuenta las situaciones que hemos vivido. Pero es allí donde Dios se va a presentar, se va a manifestar y se hará real presentándose con su presencia. Antes de finalizar, Salmo 27 dice así, el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahora, quiero pararlos. Esto es el antiguo pacto. Hoy, la luz y la posición que tenía el rey David es completamente diferente a la nuestra. Usted y yo somos hijos y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una fortaleza, un castillo, era lo más seguro para aquel tiempo y época. Te guardaba de los saqueadores, de los enemigos, de los bandidos, de todo. Pero hoy nuestra confianza no está depositada en un recurso humano de fortaleza física, humana o de algo que hayamos trabajado a nuestro alrededor para nuestro beneficio. Fíjese que esta pandemia de manera sublime ha ingresado en el palacio y ha tocado, no hay lugar donde alguien se pueda esconder, escapar y huir. Solamente confiando y depositando nuestras manos, nuestra vida en las manos del Señor. Entonces dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, tenían todo el plan y todo para matarlo. Ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hacia esa posición es la que queremos ir edificando cada hijo, cada hija. No que en una posición crítica de pronto la persona empiece a cuestionar la iglesia, el pastor y Dios y todos los recursos y comienzan a salir vocabularios en nuestra vida que decimos, no creo más en nada, no confío. No, es que en medio de esa tormenta usted va a buscar a Dios y crea que le hay y que Dios se hará presente en esa situación y que Dios te va a recompensar con su presencia sobre su vida. Este es un relato del rey David, pero David escribe estos versículos y estos salmos con la vivencia de haber comprobado, haber vivido que ejércitos acamparon contra él y Dios lo guardó. Y los enemigos hicieron estrategia y rebeliones contra David, pero tropezaron
y cayeron, y Dios estaba con él. Así es como Dios nos va llevando en ese proceso día tras día. La pregunta sería, para cerrar esta palabra, ¿cómo crees que estás en la posición que te encuentras hoy? ¿Cómo cree usted que me está escuchando, hermano o amigo? ¿Cómo crees que estás en la posición que te encuentras hoy? ¿Estás desesperado? ¿Estás temeroso? ¿Estás mirando hacia atrás como miró un pueblo hacia Egipto, la vieja vida? ¿O estás creyendo de que a ese Dios que estás buscando y orando, crees que le hay? Y ese Dios se hará presente en tu vida, en tu situación, y te va a bendecir con su presencia en esa situación, manifestando la providencia y que nada ha escapado de su gobierno o su control o su dominio. ¿Cómo crees que estás en la posición que te encuentras hoy? Examínelo usted. No somos jueces, no estamos para andar señalando. ¿Cómo cree que hoy usted está? ¿Cómo está la familia hoy? Donde se han reducido los sueldos, los negocios se están cerrando y estamos en una crisis de la más grande en la historia de la vida de Argentina. No permita que la contaminación de Babilonia tome lugar en tu vida. Lo hablamos durante meses atrás, de que Babilonia quiere confundirte tu manera de pensar, de hablar y de posición. Babilonia es confusión. Usted no está en Babilonia, usted está en el reino de la luz gloriosa de los hijos de Dios. Que hoy el Dios de los cielos me haya permitido que ciegos reciban la vista. Milagro de hombres y mujeres, que personas tenían vendada su vida, tenían velo sobre su vida, y que esta palabra me permita quitar velo, que el Dios de los cielos a través de la gracia me permita que velos sean quitados sobre su vida, que vidas que estaban enfermas pensando en el ayer hoy son sanos y no están caminando con sus muletas o sus propios medios, sino que hay una confianza plena y total en el Dios de los cielos. Quiero hacer una oración final, pero no quiero que se vaya. Voy a estar mirando a todos los que se están conectando y vamos a hacer un saludo final. Padre, yo honro este momento y doy gracias, Señor. Por supuesto que nuestra manera y nuestro deseo sería celebrar nuestras reuniones allí en nuestro lugar, en nuestra congregación, en nuestra, Señor, iglesia, y reunirnos y saludar y tener el tiempo con cada hermano. Lo he tenido que hacer desde mi casa y a través de la imagen de un video de internet. Pero, Señor, el poder ingresar a cada uno de sus hogares, el poder que en este día se prepararon, se disponen, se sientan en la mesa para recibir este mensaje. Ya hay una actitud de hambre, de hambruna, pero hambruna de buscar la palabra, de oír palabra. Señor, y que este maná fresco sea soltado sobre su vida. Este alimento espiritual nutra, fortalezca y edifique su vida. Y que al recibir esta comida, Señor, vidas sean sanadas, fortalecidas, restauradas, transformadas, cambiadas. Que al recibir estos nutrientes espirituales se produzca la metanoia, esos cambios de mente, cambio de meta, cambio de propósito, cambio de dirección, y sus vidas sean enfocadas hacia el blanco directo. Señor, oro por cada una de las casas, por cada una de las familias, Señor. Que el espíritu de temor no tome lugar, sino el reposo y la confianza de que tú eres nuestro proveedor. Señor, que voces que se están escuchando continuamente de noticias y a través de informes del caos y la crisis global y general, Señor, nosotros estamos en un reino que jamás ha sido vencido. Y este es un reino que no está siendo gobernado ni por el dólar, ni por el oro, ni por la producción industrial. Está gobernado
por el Hijo del Dios de los cielos. Este es un reino que está establecido y que la economía de este reino es hambre y sed de justicia. Para todos los sedientos y a los hambrientos hay agua y hay pan para alimentar cada vida. Señor, oro por cada una de las casas, cada familia, Señor, cada uno de nuestros hermanos y familiares. Veo los nombres, recuerdo su rostro, recuerdo esos tiempos, y que tú nos vas a devolver prontamente de estar juntos, reunidos y celebrando nuestras reuniones con los músicos, con los salmistas y con los adoradores. Señor, para cada casa, Señor, que la paz y la gracia sea sobre sus vidas, Señor. Y veo esa ocupación o preocupación de papá y mamá por causa de la provisión y el sustento sobre los hijos y el resto de la familia. Pero Dios me trajo esta palabra introductoria, adrede, para ti, mi hermano. Para ti que ves que la alacena y que el depósito está yendo cada momento hacia menos. Dios trae esta palabra de que a los discípulos no les permitió llevar nada para guardar y almacenar, sino que Él iba a ser su proveedor y que Él iba a guardarlo en medio de lobos asesinos, para que veas que la providencia, el cuidado de Dios está sobre ti. Si esa alacena, si ese aceite, si ese alimento ha disminuido y es muy limitado, yo te declaro que no va a haber hambre, no va a haber escasez, no va a haber enfermedad, no va a haber debilitamiento, no va a haber nada sobre la casa de los hijos de luz. Estoy hablando muy directo y muy profético a papás y mamás, que si yo estaría en la misma situación, no te sientas juzgado. También la alteración de nuestras emociones serían sacudidas. Pero oro y declaro que verás a Dios y Dios se va a presentar en medio de esas situaciones, recompensándote con su presencia, con su providencia y con su gracia en cada casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ir a la página y ver todos los que están conectados y los que nos saludan y que tenemos aquí. Zulma, aquel que muy lindo. Alicia, también muy lindo. Carlos Villalba, paz y gracia, amado Carlos. Inés Lagruta, Mónica Saavedra, bueno, muchos acá. Marianela, también Butre, José Paladino, que ha escrito tanto. José, un abrazo grande. Ana Aldazor, bueno, muchos de los que están. Vemos la familia del Señor. No veo a una familia que con mi hijo, bueno, siguen mandando saludos. Ahí Marcela, bueno, empezaron a Marco, bueno, Eve, toda la familia se está conectando allí en la red. Damos gracias al Señor. Más siguen anotándose. Terminamos y realmente, sinceramente, disfruto este momento de saber que ustedes están del otro lugar y saber que estamos más unidos que nunca. Estamos en las oraciones y si me conmuevo es el amor y la comunión que tenemos por causa del Espíritu, por causa de lo que Dios ha hecho en usted y en mí como familia de Cielos Abiertos. Por favor, reciba paz y gracia sea sobre cada casa, en el precioso y bendito nombre de Cristo el Eterno. Qué hermoso es ser un hijo de Dios y ser parte
de la familia del Dios de los cielos. Bendecido.